Actuación como el actor y de una colección mexicana que se llama Cinema 23, que saca textos varios sobre literatura, sobre cine, sobre crítica. Y este especialmente me llama la atención porque ahora que veo el cine colombiano falta algo de matiz. Seguimos cayendo en una cotidianidad que nos está de alguna manera, no diría embruteciendo, sino volviendo facilistas. Me refiero al actor mexicano Gavino Rodríguez y el texto de Cinema 23 se llama Estamos hechos para el sueño, no tenemos órganos adecuados para la vida. Y en paréntesis coloca apuntes sobre la actuación en el cine para jóvenes poetas, no para jóvenes actores, y hago la aclaración. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, ¿quién es ese señor Gavino Rodríguez? El señor Gavino Rodríguez es el actor fetiche de un director mexicano que produce en Panamá, en Canadá, que se llama Nicolás Pereda, del cual me precio de tener buena parte de su obra, y es un director bastante novedoso en el sentido de la actuación, en la libertad que tiene de expresión. Podemos decir que si hablamos de realismo, de el mal llamado actores naturales, actores no profesionales, hablamos de cine por el cine, no cine por el actor. Entonces, Nicolás Pereda, como para que ustedes lo ubiquen, actor, poeta, el actor de Nicolás Pereda, actor, poeta Gavino Rodríguez, es maestro de teatro por la Amsterdam Hogeschool, Universidad del Arte de Ámsterdam. Ha participado en unos más de 30 largometrajes bajo la dirección de Nicolás Pereda, Raya Martin, el gran director filipino, Gus Van den Berger, sueco, Gary Fukuhama, entre otros, en el Festival Latinoamericano de Toulouse, en el Festival de París Cinema y en el Festival de Cine de Cali, Colombia. Ha dedicado focos o retrospectivas a su trabajo. En el 2003 fundó, junto con Luisa Pardo, el colectivo Lagartijas tras al Sol, con el cual ha desarrollado proyectos escénicos, radiofónicos, procesos pedagógicos y publicaciones. Ahora, sobre la antesala que dice que no es una hipótesis sobre la actuación en el cine, sino para poetas, me permito leer aquí algunos puntos de esta forma de actuar de Nicolás, en el cual tiene una serie de anotaciones sobre actuar que a mi modo de ver los directores debían leer como leer poesía, aprendérsela de memoria, saberla recitar, saberla interpretar. Y dice, las representaciones de la vida nunca son inocentes. Aquí los directores en Colombia, los directores de cine juegan a hacer que sus actores sean inocentes. No como dice Gavino, las representaciones de la vida nunca son inocentes. Y aquí hay una parte muy interesante que puede ser válida cuando se cae, insisto, algo que ya parece un poco miserabilista. Actor natural ya es algo que pasa ya de la raya. Dice, actuar es construir subjetividad. Es entender lo que está, no lo que está adelante, sino lo que viene detrás de lo que está adelante. La cámara está adelante, él está detrás, entonces no interpretarlo en función a una cámara, sino a un sentido para que la cámara lo persiga. Actuar es construir subjetividad, la nuestra y la de los espectadores. Entonces, en ese sentido, sería absurdo decir que la cámara también es un espectador. Claro que es un espectador porque nos está registrando. En el momento en que nos está registrando, que yo estoy hablando con ustedes, ustedes se convierten en espectadores míos y yo de ustedes. Y ustedes me interpretan de acuerdo a una forma en cómo actúo, a mi subjetividad. Dice también Gavino, el cine es causa, ojo, es representación de la vida y a la vez dicha representación es un modelo para vivirla. Podría ser que el cine también es una forma de verse y de vernos. Cualquier representación de la realidad, así como surge de la vida, se convierte
en una manera de perpetuar cierta forma de vivir, cierta forma de interpretar. Cuando uno se enamora de un actor o de una escena, está recogiendo lo que dice Gavino. Se convierte de una manera de perpetuar cierta forma de vivir. Las representaciones condicionan nuestra forma de enfrentar el mundo. Se convierten en nuestro medio de conocer y aproximarnos a situaciones que no hemos vivido aún. O sea, es una falacia. El cine seguirá siendo una falacia entre ser verdad o ser mentira, pero lo entendemos y lo necesitamos. La diversión también podría ser una falacia. Y aquí viene una frase interesante de Diana Garza Islas, una amiga de él, dice, entonces nos íbamos a ir a vivir porque vivir no era una palabra tabú ya, que eso es lo que puedes hacer cualquier relación. Si aplicáramos ese tabú de no puedo hacer cine porque no sé cómo se hace, sino de cómo se interpreta, nunca lo haga. Aquí hay otra serie de anotaciones sobre la forma de actuar, de sentir. Esta me encanta. La actuación es una parte importante de la sociedad. Necesitamos a los actores porque no podemos vivir sin observar a gente viviendo. Un actor es un agente viviendo. El documental puede ser un agente viviendo, pero depende cómo lo vemos vivir con una cámara. Cuando se habla del cine realista y la realidad y todas estas cosas que en estos días en el Festival de Cine Documental en Bogotá él mismo hablaban y discutían en torno a miles de posibilidades de vivir cuando solamente hay una más muchas cómo interpretarlo. Entonces, la actuación es una parte muy importante de la sociedad, necesitamos a los actores porque no podemos vivir sin observar a la gente viviendo. En condiciones cotidianas, observar a un desconocido más de 5 segundos es una agresión. Y volvemos a esa frase que hemos estado gritando de Jim Morrison y de Jean Cocteau, el cine es el arte filmando a la muerte. La actuación constituye ese espacio para ver a otros humanos vivir. Observar a la humanidad es ser humanos. Con toda esta serie de premisas y de situaciones que plantea en este texto, que es espectacular, que no me cansaré de leer nunca, dice, esta me parece tan absurdamente determinante que dice, en todo caso añadiría una, no estás mirando. La cámara te mira, yo te miro, yo los miro. ¿Quién nos está mirando? ¿Ustedes al mirarme me interpretan o yo al decirles me están mirando para interpretarme? Hay un juego de palabras, pero es eso. Llevamos mucho tiempo pensando que nuestra responsabilidad es el personaje. O sea, yo debo hacer un personaje para que el otro le entienda o para interpretarme yo mismo como personaje para dar una manera de sentir. Pero al actuar el cine tenemos la responsabilidad de conocer el lenguaje en que nos expresamos. No hay pretexto que valga. Y ahí es donde el director peca. Es que yo trabajo con actores naturales para dar realismo. Y esa es una gran falacia, por no decir una gran mentira. Ahora volvamos a Kuleshov, cine soviético de la década de los 20, padre del montaje, Lev Kuleshov, compañero de Eisenstein, compañero de Sigoberto, compañero de Dovzhenko. Todo el 20 de toda la fantasía experimental del cine soviético. En su famoso experimento, Lev Kuleshov filmó un plano del rostro de un actor y después hizo una secuencia de imágenes en la que, comillas, pegó el mismo plano del rostro del actor seguido de un plato de sopa, una mujer en un diván y una niña en un ataúd. O sea, 3 acciones, no 3 planos, ojo. A través del montaje se evidenció la tendencia de leer planos yuxtapuestos, o sea, seguidos, como si fueran uno solo y construir una narrativa casual entre los mismos. Repito, un plato de sopa, una mujer en un diván y una niña en un ataúd. Las 3 parece que no dijeran nada. Ahora viene y dice, los espectadores veían hambre por el plato de sopa en el rostro del actor cuando se yuxtaponía con el plato de sopa. Deseo cuando se hacía lo mismo con la mujer. Y dolor cuando está la niña en el ataúd, cuando el mismo rostro se juntaba con el plano de la niña en el ataúd. Eso era algo que no creían, que se llamaba montaje, que el señor Griffith encontró
para decir que era el padre del montaje, pero es de la literatura, porque él construyó el montaje a partir de la construcción de los párrafos y le dio al cine norteamericano un valor de montaje que es diferente al montaje que crearon los soviéticos, que es diferente al montaje que creó el free cinema inglés con Karel Reisz. Entonces, ¿cómo quedan las cosas? De manera que estas referencias de Gavino en torno al hecho de actuar, de sentirse, de mirarse, son tan determinantes que uno tendría que, antes de dirigir, de actuar, de hacer, es como una actitud de sentir, de estar amado. Aquí cita a André Bazin, el padre de qué es el cine, el gran mito de la Nouvelle Vague. Dicen que André Bazin pensaba que el plano era más importante que el montaje, ya que accedía el presente de lo visible y lo más profundo a lo que aspirábamos. O sea, referenciaba la imagen como una necesidad inmediata. Y aquí hay una parte muy importante. Dice, hay que tratar de definir nuestro rol. Y en ese intento, esto por ejemplo es un perro que no está actuando, nos está representando porque está ayudándome a decir estas cosas, y gracias, Gonan se llama, que estaba diciendo que hay que tratar de definir nuestro rol, y en ese intento habría que recordar que el mundo no se inventó en 5 minutos. Revisar entonces a Einstein, el soviético, a Pudovkin, el soviético, a Badhin, el escritor soviético, a Pierpaolo Pasolini, a Stanislavski, quien hablaba de la actuación, a Diderot, el gran filósofo francés, a Bertolt Brecht, el teatro, a Steinberg, a Cassavetes cuando hablaba de ese realismo neoyorquino en Shadows, en Faces, a Roland Barthes cuando hablaba del amor, a Brook, el gran maestro de inglés del cine, a Mamet, que también tiene un trabajo sobre la actuación, y sobre todas las cosas, leer a alguien que dijo: Sancho, no oyes ladrar los perros, es señal de que cabalgamos. El cine existe. Viva Gavino. Gracias.